Tu vida con el Pacto de Confianza NGO. La comunidad LGBTI celebra este 28 de junio el Día del Orgullo, durante el cual se realizan marchas y desfiles en diferentes lugares. Esta conmemoración se origina desde 1969, cuando se desarrollaron fuertes disturbios en Nueva York que marcaron el origen de la lucha por los derechos de los homosexuales. Un local llamado Stonewall fue escenario de la fecha histórica. Se derivaron una serie de disturbios violentos. La policía perdió el control de la situación y los habitantes del lugar se acercaron para rechazar la acción de los funcionarios. Las manifestaciones se extendieron durante varias semanas y así exigieron que los homosexuales pudieran tener lugares donde estar libremente sin el temor de ser arrestados. Aquí en Paraguay también hace varios años se viene festejando el 28 de junio, pero el día de hoy nosotros nos convocamos acá para poder invitar a nuestra marcha que va a ser el 30 de septiembre aquí mismo en la Escalinata Antequera. Recordamos que la Escalinata Antequera es un sitio de memoria trans, de resistencia. Las primeras travestis se pararon acá, empezaron a dar su cara, su cuerpo, poner aquí, entonces por eso es un sitio muy importante para nosotros este lugar. Somos parte, organizaciones que somos parte de la coalición LGTBI de Paraguay, no solamente organizaciones sino activistas que trabajamos no solamente por la marcha sino muchas actividades que hacemos en común. También sacamos un informe sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género y muchas otras actividades que hacemos conjuntamente, que justamente hoy también vamos a lanzar ese calendario. A partir de hoy, toda la semana hay actividades de las diferentes organizaciones en diferentes lugares. Eso está en la página de la coalición, que es Coalición LGTBI de Paraguay, donde la gente puede entrar y ver a cuál actividad quiere ir. Y es así mismo como dijo Erwin, ¿verdad? El 28 de junio se recuerda una fecha internacional y en Paraguay recordamos el 30 de septiembre nuestra fecha nacional por la lucha de los derechos LGTBI. En nuestro país, la organización Coalición LGTBI Paraguay realizó una conmemorativa actividad por esta fecha y realizaron la invitación para las actividades principales que se van a desarrollar en la capital del país el 30 de septiembre. Asimismo, es muy importante que la gente participe de este tipo de actividades, la gente se anime a participar. No importa si es gay, lesbiana, trans, no importa, y mucho mejor si son estas personas porque necesitamos salir a las calles, ir a organizar nuestras propias actividades donde podamos estar en un clima de seguridad, sin discriminación y sin violencia. Sobre todo que el gobierno entienda que su ciudadanía es diversa, que no solamente hay una forma de ser persona, no solamente hay una forma de tener sexualidad y que el gobierno debería cuidar los derechos humanos de toda la ciudadanía, no solamente de una parte que además se dedica exclusivamente a que los demás no tengamos derechos. Miembros de la comunidad LGTBI señalan que continuarán en la lucha por sus derechos y en contra de todo tipo de discriminación. Con 4 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista, este día miércoles 28 de junio. 21 grados con 8 es la temperatura a estas horas en nuestra capital y su área metropolitana. Teníamos este material de introducción que nos mostraba un poquito la movilización realizada hoy por varios sectores, en este caso nucleados en esta coalición LGTBI. Ya estamos con nuestros invitados, algunos todavía están por llegar también, pero ya les saludamos a la licenciada, en este caso Leni Lugo, psicóloga clínica. ¿Qué tal, licenciada? De vuelta, buenas noches. De vuelta, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para poder hablar acerca de este tema que realmente nos interesa a todos. Así mismo, y está también con nosotros Diego Bazán, justamente integra esta coalición. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por el espacio y espero que sea bien productivo el debate. Esa es la idea. Primero empezamos definiendo qué es coalición LGTBI. Bueno, la coalición LGTBI del Paraguay es una agrupación de organizaciones y activistas independientes. Formamos más o menos 8 organizaciones independientes, cada uno con su público, meta, como se dice.
y los activistas independientes, que pueden ser diferentes personas liadas, pues pueden ser heterosexuales también, o familiares que sienten la necesidad de estar o ser parte de esta lucha, que es la lucha por los derechos humanos LGBT, que todavía en Paraguay no están reconocidas en muchos aspectos, ¿verdad? Desde la parte del matrimonio o cuestiones laborales o de salud. Efectivamente. Justamente hoy se conmemora a nivel mundial el Día del Orgullo Gay. ¿Por qué hoy? Bueno, hoy, hace 48 años, en Nueva York, se produjo como la primera manifestación masiva de la comunidad LGBT de esa ciudad. Allí, en una discoteca que se llama Stonewall, era normal anteriormente en Estados Unidos que entre la policía y pida identificación en discotecas gays, que en esa época eran clandestinas porque como no era legal ser gay, o estaba prohibido tener relaciones de personas del mismo sexo. Había estados de los Estados Unidos donde categóricamente prohibían espacios como estos, ¿verdad? Sí, ha estado muy duro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en Nueva York estaba como legal ser gay, pero no estaba legalmente o comercialmente hablando habilitado un pub gay, como se dice. Y entraba la policía por pura homofobia nomás. O sea, no era ni siquiera porque había un problema de algún disturbio, un problema con los vecinos o qué sé yo, porque es justo en el centro de Nueva York, muy cerca del downtown de Manhattan, donde toda oficina y vecinos así, la excusa era que los vecinos no podían descansar de la música. Pero entonces aprovecharon, entraron, y ese día fue que la gente que estaba dentro de esa discoteca se cansó de eso y reaccionó ante la policía, y empezaron a pelearse, a ver la forma de parar esto, que era continuamente, cada tanto entraban a revisar como si fuera que son todos unos delincuentes, ¿verdad? Entonces eso como se recuerda la primera vez, ¿verdad? Fue muy violento, murieron varias personas en esa época, hubieron heridos. Entonces cada año, en Estados Unidos especialmente, y empezó en Nueva York, este movimiento que después se extendió hasta California, en San Francisco, donde fue la segunda ciudad, digámosle, en Estados Unidos que tomó como causa el movimiento por los derechos políticos LGBT en esa época. Y bueno, después el resto del mundo occidental, en Europa y acá en América, empezó a tomar también esa fecha, o en torno a esa fecha, hacer manifestaciones de visibilidad, porque no solamente los gays estaban en Estados Unidos, sino que estamos en todo el planeta, y entonces era como algo simbólico empezar en esa época. Entonces por eso, y después ya Naciones Unidas, a principios del año 2000 más o menos, tomando esta fecha importante y viendo que muchos países lo toman como un día de orgullo, lo visibiliza como Día Internacional del Orgullo LGBT. Bueno, y en ese marco un poco se hizo esta actividad de hoy. Exactamente, lo de hoy se hizo una conferencia de prensa en la escalinata, porque para nosotros es un lugar simbólico tener ese espacio y también comentar las cosas que se hacen esta semana. Y también el 30 de septiembre es el Día del Orgullo Nacional, y queremos visibilizar esa fecha como nuestra, y es donde se marcha acá en Paraguay. Y esperamos que este 30 de septiembre sea la número 14 de las marchas que venimos haciendo consecutivamente. Correcto. Gracias, Diego, por un lado. Licenciada, justamente estábamos haciendo mención a la escalinata Antequera y Castro, ¿verdad? Que es como un lugar simbólico para este sector. Sí, así es. En época de la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? O sea, necesariamente cuando hablamos de esto tenemos que recordar la historia, remontarnos ¿verdad? Porque las personas que eran gays o homosexuales o lesbianas, ¿verdad?, eran verdaderamente perseguidas y reprimidas en aquel entonces, ¿verdad?, por el simple hecho de su orientación sexual. Y las primeras personas que empezaron justamente a conocerse fueron justamente
los travestis, ¿verdad? Y ellos empezaron a ofrecer sus servicios en la escalinata de Antequera, ¿verdad? Entonces ellos utilizaron ese lugar como para poder realizar sus trabajos, que eran básicamente lo único que podían realizar justamente por su condición, ¿verdad? Porque eran prácticamente rechazados en todos los aspectos dentro de la sociedad. No tenían espacio, no tenían cabida en ningún lugar. Entonces la escalinata es justamente algo simbólico por eso. Y hasta ahora justamente la comunidad trans, muchas de ellas trabajan, están metidas en el trabajo sexual porque hay mucha discriminación y como que no aceptan la presencia de otra persona que no diferente, ¿verdad? Entonces les cuesta conseguir trabajo, les cuesta terminar sus estudios. Y es como que no hay otra alternativa que si quieren seguir sobreviviendo que meterse en eso, ¿verdad? Es más por desesperación que por necesidad, digamos. Pero hubo ciertos avances también en ese sentido. Hay mayor apertura, por más que todavía también se genera cierto rechazo, ¿no? Todavía hay mucho estigma por parte de la sociedad, pero es cierto, hoy en día hay más posibilidades, se les da más cabida a las personas, ¿verdad? En los medios de comunicación hay personas, ¿verdad?, con orientaciones sexuales diferentes a las nuestras, que somos heteros, ¿verdad? O de repente en empresas privadas, o sea, sí hay una posibilidad, capaz mínima, pero sí hay una posibilidad hoy en día. Diego, ¿ustedes sienten más apertura o cómo ven la situación en los últimos tiempos, al menos? A nivel laboral y personalmente, de la sociedad misma también. Personalmente creo que sí hay más apertura. Creo que sí, ¿verdad? No, sería mentiroso decir que no. Hay apertura en el sentido de la tolerancia, ¿verdad? La gente ya, o sea, nos respetan por ser quienes somos y logramos por lo menos que simplemente si no les gusta o no les caemos bien, que nos ignoren, ¿verdad? Anteriormente eso no era posible, ¿verdad? O si asumíamos quiénes somos realmente, éramos realmente rechazados o a veces burlados, ¿verdad? Ahora es más fácil asumir, dependiendo cada uno también del carácter que uno tenga o de la seguridad que nosotros podamos transmitir al otro, como para que estemos como aceptados, digámosle, ¿verdad? Pero sí hay mucha diferencia entre ciudad y campo, por ejemplo. En el campo sí hay muchísimo tabú todavía por resolver, por responder a muchas preguntas que se hacen la gente en el campo. Entonces la vida de una persona gay o lesbiana o trans en el campo no es lo mismo que aquí en Asunción. De hecho, la mayoría de la comunidad LGBT de Paraguay generalmente migra a Asunción o a Ciudad del Este o a Encarnación porque son las ciudades más grandes y son las ciudades que pueden dar oportunidades a la comunidad LGBT. Yo conozco muchísima gente que son del interior y vienen justamente por eso, escapándose de esa violencia, de esa ignorancia que hay en el campo. Y lastimosamente la mayoría están en el closet porque su familia no van a poder comprender o entender la situación. En las ciudades es muy distinta, pero también hay mucha discriminación o violencia, especialmente para las mujeres trans, ¿verdad? Las mujeres trans son las que más sufren violencia física, verbal. Creo que hay como más de 50 casos de asesinatos a mujeres trans, de clientes insatisfechos o por venganza o sea por el motivo que sea, pero que no se investigan en la fiscalía, y eso, por ejemplo, nosotros entendemos como una discriminación porque el hecho de que no se investigue y no se encuentran los culpables, pero sí para otros casos, pero no para las mujeres trans, es como una discriminación también. Como que no genera interés. Claro, no les importa. Simplemente no les importa. Entonces, la comunidad trans es la que más se nota la discriminación. Y hay discriminación al hecho de que, no sé, diciendo, tengo una pareja ya hace unos años, ponerle, y quiero tener una unión estable y seria con esa persona, no voy a poder. ¿Por qué? Porque no hay una ley que me lo garantice. Que te habilite. Que me habilite. Y eso trae consigo hacer todas las cosas de forma independiente. En tu caso, por ejemplo, ¿podés contar tu experiencia personal?
Sí, depende de... No, digo, ¿tenés pareja? ¿Hace cuánto? Sí, bueno, yo tengo pareja, sí, van a ser un año recién, o sea, estamos hace muy poco tiempo juntos. Pero me imagino, si es que, y ojalá siga estando con la misma persona siempre, aquí a 3 o 4 años, cuando ya diga mi relación es bastante fuerte, sólida, creo que tengo que dar un siguiente paso, me encantaría unirme con él legalmente, porque eso trae muchísimos beneficios atrás, ¿verdad? Desde aspectos económicos como de salud y también lo que tenga que ver con familia, ¿verdad? Muchos prefieren darnos la unión civil, como se dice, pero la unión civil es como darnos, darnos una ventaja, digámosle, pero de segunda categoría, porque hay ciertas personas que pueden tener los beneficios completos del matrimonio y no y unos cuantos no, con la unión civil, por ejemplo. O sea, ¿por qué no tienen las personas heterosexuales unión civil, por ejemplo? En esa parte hay discriminación. ¿Por qué? Porque se trata de forma diferente a cierto grupo de población. Entonces, mientras no haya una ley como esa, por ejemplo, hay discriminación, ¿verdad? O en el trabajo, ¿verdad? ¿Vos trabajás, estudiás? Sí, yo ya me gradué, soy periodista también. Trabajo en una embajada y por suerte también en un gobierno bastante tolerante y... Que es importante, ¿no? Sí, que respeta a sus empleados, no importa la condición que sean. Y como país también, o sea, es muy inclusivo. Pero hay diferencias, ¿verdad? Ahora, si quiero estar soltero, todo bien. Pero el tema nomás es tener esa opción de elegir, como hacen las personas heterosexuales, ¿verdad? O quedarme soltero o casarme. Tener esas opciones y que el Estado hasta ahora, por ejemplo, no está garantizando. Eleni, a nivel de familia o de la sociedad, ¿cuál es la perspectiva que se tiene actualmente? Lo que pasa es que nosotros tenemos que considerar que el estilo de pensamiento de la sociedad es muy conservadora, ¿verdad? Y eso viene desde la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que ellos transmiten es justamente la idea de la familia tradicional, ¿verdad? Y de que la unión dentro de un matrimonio es esperable y es deseable de que sea entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y dentro de una familia, otra vez, es eso, o sea, esa es la educación que se le transmite a los hijos, ¿verdad? Entonces, es como que la propia familia va generando ese rechazo y va generando ese miedo, esa discriminación en los hijos hacia las personas que tienen una inclinación sexual diferente, ¿verdad? Entonces, es como que hay un miedo al miedo de que nuestros propios hijos tengan o se salgan de esa idea conservadora de la familia tradicional. ¿Y cómo manejar esa situación? Yo también me pongo en el papel o en la situación de los padres, por ejemplo. Ahora. En mi caso, puedo decir, sí. En mi caso personal, siempre cada uno de nosotros tenemos ese momento, como se dice, salir del closet, ¿verdad? Pero en realidad, en mi caso, estoy muy feliz, soy muy afortunado, creo yo, en ese sentido, que tuve una familia muy abierta, muy no religiosa, que siempre toleró las diferencias de los demás, y no puedo decir que tuve una oportunidad de salir del closet, porque simplemente cuando sentí ser quien soy, pasó y ellos se enteraron y todo bien. O sea, obviamente eso no son todas las familias. No es la regla precisamente. Claro, por la experiencia de cómo veo y todas mis amistades, ha ayudado mucho a sobrellevar esto, porque no es fácil para muchos padres. Muchos a veces no reaccionan bien y terminan echándole a sus hijos. Llegué a tener amigos que fueron echados. Expulsados del hogar, ¿no? Expulsados del hogar, ¿verdad? Porque eran las reacciones de ese momento. Pero después, con el tiempo, los meses o los años, terminan pidiendo disculpas y los piden otra vez que vuelvan a la casa. Siempre hay un momento que después todo mejora otra vez, ¿verdad? Pero en el momento en que se enteran, y la mayoría yo noto es por puro prejuicio, y la mayor parte es religioso. Entonces, yo creo que ese es el problema más grande, la parte religiosa. Yo no culpo a la religión, pero sí a la gente que malinterpreta lo que aprende y lo que entiende de la religión, ¿verdad? Es algo que
a la mayoría de las familias les toma, ¿verdad? Y a la hora de asumir una orientación a los demás es como que hay el problema más grande. Pienso, si fuesen menos religiosos la familia, capaz sea más fácil, ¿verdad? Porque tiene como la mente más liberada de ciertos pensamientos, como el caso de mi familia, por ejemplo. Y no tuve en esa época una familia disfuncional ni nada, somos 4 hermanos, soy el único que es gay, los otros 3 son heterosexuales, yo soy el mayor, los 3 aprendieron cómo respetar a los demás, porque eso es lo que nos enseñaban desde chicos, y son tolerantes, ¿verdad? Y no por eso son gays, o sea, ellos saben mi orientación de que tienen 10 años más o menos, y les va bien hasta ahora, ¿verdad? ¿No? Y están orgullosos de decir que soy su hermano, o sea, vivimos bien. Pero no todos tienen ese tipo de experiencia, ¿verdad? Por eso yo creo que depende muchísimo de las familias, de quienes les rodean a las familias, quiénes son si son religiosos, quiénes son los religiosos que le orientan a las familias. Porque hay gente que, como te digo, en vez de aceptar al hijo, a amarlo como es, a tenerlo en la casa, lo sacan. Sí, y sobre el mismo punto, como profesional te consulto también, ¿cómo tendría que manejarse esta situación a nivel, en un hogar convencional, por llamarlo así? No es fácil manejar este tipo de cosas porque se tiene que lidiar mucho con la creencia de los propios padres, ¿verdad? Y trabajar con esa creencia de que en realidad una persona homosexual es una persona amoral, es muy difícil. ¿Enferma? Amoral. Amoral. Porque enfermedad no es. No, claro, pero también en su momento se instaló, ¿verdad? Claro, se instaló la idea de que era una enfermedad o que era un trastorno mental. Hoy en día sabemos que eso no es así, ¿verdad? Es una elección libre que hace cada persona con respecto a su sexualidad. Pero, ¿verdad? Eso no es visto así por muchas familias y por la sociedad. No digo en general, pero por gran parte de nuestra sociedad. Y como digo, ¿verdad? Se los ve a las personas homosexuales con ese enfoque de son amorales o que tienen una conducta no digna. Promiscua incluso muchas veces también dice. Sí, bueno, los heterosexuales también son promiscuos. Sí, no, claro. Ese es el tema, que nunca se ven a sí mismos los que nos critican. Nunca piensan que somos todo lo peor, como que destruimos las familias. Yo no vengo de una familia homoparental, vengo de una familia heterosexual, ¿verdad? Papá, mamá. En este caso son mis tíos, yo me crié con ellos. Pero de chico, ¿verdad? No hay una... O sea, nosotros no somos los que vamos a venir a descompaginar todo lo que hay, sino que creo que somos un complemento, así como hay mamás solteras, papás solteros, abuelas que cuidan a sus nietos porque a motivo mamá y papá no está. O en mi caso, tíos que me tuvieron que cuidar porque mis padres fallecieron, entonces tuve que pasar a vivir con ellos. Entonces, la familia en sí no es solo en papá y mamá, sino que la familia misma es diversa. Y creo que lo más importante que tienen que entender esta gente es que el amor que nosotros podemos dar a los demás, ¿verdad? O el amor que la familia te da, eso es lo más importante, porque eso es lo que te marca para seguir creciendo y seguir teniendo los valores, como se dice, bien puestos sobre... Bien establecido, como se dice. En este último evento, en esta última actividad del besatón que se realizó en las inmediaciones del Parlamento, creo que hubo cierto incidente, no sé si vos estuviste presente esa vez. No, de la otra organización. Pero te enteraste. Pero sí, es una actividad que hace los colegas de otra organización. Sé que cada año lo hacen y sé que cada año hay gente que apoya y que no, ¿verdad? Ya después qué pasó exactamente ahí dentro no sé, porque como no estoy allí es difícil saber. Leo, ¿verdad? por las redes sociales o por las noticias el después. La mayoría no está, mucha gente conservadora no comprende, no entiende. Yo personalmente a mí no me agrada tampoco,
Pero tuvimos algo parecido, no como un besatón, pero sí una visibilización en el Día Internacional contra la Homofobia, porque el besatón se hace por eso. Entonces nosotros hicimos otra alternativa, que fue una feria de derechos humanos, donde estaban distintas organizaciones que son parte de la coalición LGBT, donde pusimos cada uno como un stand, donde presentábamos nuestras actividades. Era un concierto también al aire libre y la gente podía ir a preguntar sus dudas o inquietudes o ser parte de las organizaciones que formamos parte de la coalición. Y que se hace también en torno a lo que es el 17 de mayo, ¿verdad? Que es el Día Internacional de la lucha contra la homofobia en el mundo. Ya tenemos varias fechas luego incluso, ¿no? Sí, depende del caso. Pero ahora, hablando de fecha, y ahora tenemos que hacer una pausa. 20:26 minutos y 20 grados la temperatura del momento en nuestra capital. Venimos en instantes. Cada 17 de mayo se recuerda el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objetos las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Por tal motivo, jóvenes y adultos de diversas edades se congregaron en la Plaza de las Armas, donde se llevó a cabo el besatón. ¿Tu nombre? Sergio López. Sergio, ¿puedes comentarnos de la actividad que están llevando a cabo hoy? Sí, bueno, el besatón es una actividad que se hace todos los años, el 17 de mayo. Está marcada en el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, que es el día 17 de mayo, es cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno. Y justamente estamos hoy con el besatón, como todos los años, visibilizando un reclamo que es el de protección legal para todas las personas, para todas las familias, por supuesto a través del matrimonio igualitario, de otras leyes que protejan a todas las familias por igual, y más que nada haciendo como un énfasis en el amor y en la solidaridad, que son principios que tienen que primar en una sociedad que es democrática como la nuestra. ¿Se llevó a cabo sin incidentes todo eso? No, tuvimos un aficionado club de fans como todos los años, pero más que nada súper bien. Tenemos como todos los años nos están qué sé yo, vienen a participar por lo visto, pero realmente no afecta para nada y seguimos la celebración ahora en Somos Gay. Muchas gracias. Al mismo tiempo, ciudadanos que desaprueban esta práctica llegaron hasta la plaza y manifestaron su repudio. En cierto momento se produjeron roces y todo tipo de discusiones. A usted le falta el agua, a los gays les falta el agua. Le falta el agua, papá. Te limpia el culo, pero con un poquito. El día que entiendas lo que es amor, vas a entender. ¿Quién te crees para jugar? ¿Quién me creo? ¿Quién está cabritándome? Y nos bloquearon a nosotros. Déjate de joder. Ustedes no respetan a nadie. Y habla de amor y nos ofenden toda la hora por el Facebook. Sí. Y ustedes se pasan ofendiendo a nosotros, ¿sí? Que nos iban a pegar. Tenemos pruebas, no hay problema. Así que, claro, acá te voy a darle a ellos. ¿Para qué a vos? Ustedes no aman a nadie. No aman a nadie. Ustedes se odian. Y nos vamos a descansar. Así que olvídate vos. Ustedes no nos aman a nadie. No queremos grosero en el Paraguay. No queremos. Váyase en Chile, váyase en Uruguay, en Argentina. No queremos que se enseñe en la escuela casamiento hombre con hombre. Casamiento hombre con hombre. Nos iban a pegar. Casamiento hombre con hombre. No queremos casamiento hombre con hombre. Ese papel, los comentarios del FEI de lo que ellos nos dijeron. Así por eso leí un papel también de lo que hicieron las personas de las feministas, que supuestamente no estamos en contra de los homosexuales, no queremos que ellos vengan a tomar un espacio público, a besarse, porque no hay ninguna perturbación a la paz pública. Artículo 132 es exhibicionismo.
mismo. Le vamos a denunciar por eso. No queremos que entren en los colegios a enseñar educación social. No queremos que entren en la universidad ni que sean políticos como dice Simón Casal. Ellos dicen que nosotros le eliminamos sus comentarios en la página que tenemos, pero cuando entramos a opinar en Somos Gay, nos eliminan y nos bloquean. Al finalizar la edición 2017 del Besatón, todos partieron con rumbo a la organización Somos Gay para continuar con los festejos en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Bueno, esto ocurría en la última movilización del otro grupo, me decía Diego. Sí. Bueno, ahí vimos el problema, y ese es un problema que todos tenemos, no solamente ellos, también nosotros. El 20 de mayo nosotros tuvimos una feria de derechos humanos que organizó Todo Mejora, pero con presencia de la coalición LGBT. Y eso fue, nuestra feria fue en la Plaza de la Juan de Oleari, la Plaza Juan de Oleari, y enfrente está la Plaza de los Héroes, sí, donde está el Panteón, y había un grupo religioso acampando ya un día antes. Se había anunciado, se sabía de hecho. Sí, nosotros hicimos propaganda de eso y ya sabían, entonces calculo que por eso estaban ahí ya un día antes acampando con unas pancartas enormes que tenemos que pedir a Dios para cambiar y un montón de otras cosas. Por suerte no fueron violentos, se mantuvieron ahí en la plaza y desde ahí con un megáfono predicando. Y tampoco hubo reacción, ¿verdad?, de los demás. Es importante también señalarlo. Sí, en nuestro caso no hubo reacción. Nosotros ignoramos. Tienen derecho a estar ahí y predicar lo que quieran. Pero sí, no hubo problema en ese sentido. Pero siempre ellos están ahí como... No siempre son los mismos grupos. Son diferentes grupos con diferentes grados de homofobia, digámosle, ¿verdad? Precisamente, Leni, ese tipo de reacciones se suelen dar en la sociedad todavía, ¿eh? Vemos a menudo casi. Se ve a menudo, como decimos, específicamente por el tipo de pensamiento o de creencia que está muy fuerte y latente, ¿verdad? Una de ellas es que es un crimen contra la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sale del modelo tradicional, como habíamos dicho. Y otro porque se considera este tipo de conductas como una conducta obscena u ofensiva justamente para la sociedad. Como actos exhibicionistas de repente. Podría ser. Sí, Diego. Pero nadie se exhibe. Si se van a un carnaval de Encarnación, van a ver a mujeres casi semidesnudas, por ejemplo. Y nadie dice nada. Pero cuando van a la marcha y ven a un chico o una chica que está medio desnudo también porque se expresa o quiere expresarse demasiado su orientación y su forma de manifestarse, es escándalo y todos luego ya somos así, pero nadie presta atención cuando pasan a los carnavales en diferentes ciudades del Paraguay donde hay gente semidesnuda, ¿verdad? Nadie dice nada. Ahora, estábamos hablando también de un caso específico que se dio y que también significa un paso importante para la comunidad, el cambio de nombre que consiguió ella es trans, ¿verdad? Sí, ella es Irene Rotela, sí. ¿verdad? Ella es una... A quien la habíamos invitado, dicho sea paso. Sí, ella está estudiando en la facultad ahora y lastimosamente no pudo posponer su clase para participar, pero ella... Pero conoces su caso también. Sí, ella es activista ya hace como 15 años, activista trans. Prácticamente trabaja en lo que es derechos humanos de la comunidad trans. Ella siempre representa a Paraguay en congresos, eventos que tengan que ver con la comunidad trans a nivel mundial incluso. Hace poco estuvo en Cancún por la cumbre de la OEA representando a la comunidad trans acá en Paraguay, tratando de conseguir lo que se consiguió, que es el acuerdo de derechos humanos LGBT, que la OEA firmó, pero que Paraguay se abstuvo otra vez. Él es el único país con 3 islas del Caribe que no aprueba la resolución de derechos humanos LGBT de la OEA. Lastimosamente siempre estamos
Que contempla básicamente qué aspecto. El respeto a los derechos humanos básicos, ¿verdad? Especialmente en la parte de la violencia. Y eso incluye orientación sexual e identidad de género. ¿Verdad? Identidad de género es inherente, es inherente a lo que es la orientación, ¿verdad? Y Irene siempre ella es la que suele participar en este tipo de congresos. Y ella lo que consiguió hace poco es algo histórico porque... Acá a nivel judicial. A nivel judicial. Sí. Ella consiguió cambiar su nombre. Ella se llamaba anteriormente Neri Rotela y ahora... Sí, ahora me estoy percatando, se transformó en... Irene. Sí. Ella misma cambió su nombre así y porque es como ella se identifica. Y bueno, ahora si no me equivoco está con el juzgado ya aprobó, pero falta que la fiscalía cierre eso. Entonces si una vez se cierra ese cambio de nombre totalmente va a ser como un precedente para otras mujeres trans o varones trans que quieran cambiar su nombre porque ella va a ser la primera. Sí, justamente se destacaba ese hecho a nivel de nuestro sistema judicial. Ahora, Lenny, a nivel de consultorio, haces consultorio también, ¿no? Hago consultorio. Y este tipo de cuestiones también son objeto de consultas, de análisis. Mira, los pacientes que yo llegué a ver en consultorio eran pacientes de diferentes edades, ¿verdad? Algunos adolescentes que vamos a decir que de repente están todavía dentro del proceso de identidad, de búsqueda de identidad, ¿verdad? O de construcción de su identidad, que tienen ciertas dudas, pero que al mismo tiempo van como que lidiando también con esa mirada diferente de sus padres, ¿verdad? Porque al manifestar encuentran ese rechazo y genera una reacción emocional en ellos, ¿verdad? Entonces llegan al consultorio como una forma de necesito una orientación, necesito saber quién soy, ¿verdad? Y bueno, personas ya de una edad diferente también que son sometidos justamente a ese rechazo de la sociedad y es como que no, yo no puedo decir que yo soy homosexual, ¿verdad? O que yo soy lesbiana y que sufren realmente eso que van viviendo, ¿verdad? Justamente porque se sienten discriminados, no se sienten aceptados dentro de su entorno. ¿Se puede hablar de mayor cantidad de hombres homosexuales, de mujeres? ¿O no hay algún, no sé si hablar de estadística, registro, en fin? Yo particularmente no tengo un registro, una estadística con respecto a eso, no podría responderte. Hay estudios que se hicieron afuera, ¿verdad? Que no acá en Paraguay, pero que coinciden tanto en Europa como en Norteamérica, que comprende Estados Unidos y Canadá. Y por lo menos un 10% de la población se identifica como LGBT de esos países, que son países desarrollados que pueden hacer este tipo de estudios. Entonces se toma como base eso, ¿verdad? Porque son países occidentales que generalmente democráticos y la libertad está garantizada casi 100%. Tomamos como base eso. Ojalá pudiéramos, como referencia, ojalá pudiéramos hacer ese tipo de estudios acá. Pero si asumen o no es otra cosa. Claro. El tema no es que se elige ser, porque si no, yo hubiese querido ser heterosexual y tener una vida común como la mayoría y no quiero decir normal porque somos normales. Entonces no quiero... podía tener una vida común y vivir tranquilamente, por decir así, ¿verdad? Pero uno lo que hace es tomar la decisión de asumir, ¿verdad? O quedarse callado. O sea, no es que elige, sino asume. Exactamente, asume, o sea, asumir tu verdad, asumir lo que uno realmente es, porque como dicen las siglas, ser lesbiana, un gay o un bisexual que gusta de ambos sexos, o una persona trans que no es travesti, sino que es ser transgénero o transexual, son cosas diferentes porque nacen con un sexo diferente a lo que se identifican. Uno puede mantenerse callado,
o seguir, o sea, asumir y afrontar, o sea, asumir la realidad y tratar de vivir con eso, ¿verdad? Y eso implica desarrollarse profesionalmente como cualquier otra persona, ¿verdad? Vivir tanto tu salud, disfrutar de la salud, seguir la educación o un trabajo digno, etcétera, que muchas veces por ser gay o no, o lesbiana no te pueden dar, no te garantizan, ¿verdad? Mucha gente se enteran y te despiden, por ejemplo, ¿verdad? Hay bancos que por ser, si llegasen a saber gente del recurso humano que uno es gay, ya directamente lo despiden, ¿verdad? Y esas cosas, por ejemplo, podríamos evitar con una ley contra toda forma de discriminación que no tenemos aprobada, por ejemplo, y que está en el Congreso, ¿verdad? Cada año se trata de resucitarla y de tratar de aprobarla, porque lo único que pide ahí es que se acepte a todo tipo de personas, no importa las diferencias que tengan, ¿verdad? Y entre parte de esa población grande que se explica ahí en la ley está la identidad de género, el respeto a la identidad de género y la orientación sexual, y eso no, el Congreso, las ambas, o sea, hasta ahora la Cámara de Senadores, por mayoría no pueden aprobar, ¿verdad? Ahora, esa suerte de discriminación también se percibe en determinados lugares, locales, gastronómicos. Recuerdo que un tiempo se hizo viral, como se dice, algunas situaciones que se vivían en un conocido local a ver un poquito cómo llamarlo, no sé si es un pub o no, que se encuentra acá en el microcentro de Asunción, que algunos fueron expulsados. De hecho, en los locales uno observa, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia, por ejemplo. Esas situaciones se dan. Por ejemplo, esa situación podríamos evitar con la ley contra toda forma de discriminación, porque un local cuando abre al público tiene que aceptar que hay diferentes tipos de público y tendría que admitirlos, ¿verdad? Conozco el caso de este pub que discriminó especialmente a algunas lesbianas. Sí. Personalmente yo en ese lugar no tuve problemas, de hecho ya llegué a festejar cumpleaños míos ahí con mis amigos, pero sí, como te digo, depende mucho, yo creo, de la seguridad y de cómo el otro nos ve, como para evitar la discriminación, especialmente la parte física o en este caso, de entrada a un local, ¿verdad? O si te ven dentro del local y estás teniendo una actitud, digámosle, amorosa con tu pareja y no les gusta y te saca, entonces, con la ley contra toda forma de discriminación podemos evitar estas cosas, ¿verdad? Y no solamente para la comunidad LGBT, sino que para todo tipo de gente, ¿verdad? Había locales, me acuerdo, cuando era, hace 10 años atrás, en Villamorra, que por ser gordo o gorda vos no podías entrar en el lugar, o no podías estar mal vestido, o sea, tenías que vestirte bien, y eso decía en la entrada. Entonces, o sea, si no eras parte de la élite, vos no podías entrar al lugar, ¿entendés? Si te venías con, no sé, un calzado deportivo, no podías entrar, ¿entendés? O tenías, no sé, te veías medio sucio, qué sé yo, trabajaste todo el día y querés salir y tus amigos te dicen, vamos ahí, y y te vas así sencillo, no te dejaban entrar. Y eso es discriminación, y no solamente lo sufrimos nosotros, eso es común con la comunidad gay, pero los heterosexuales en ese sentido a veces sufren, y el Congreso, la Cámara de Senadores en este caso no dimensiona lo importante que es ese tipo de ley. Pasa que para que verdaderamente se pueda aprobar la ley, ¿verdad? Se requiere la presión social. Sí. Entonces se supone que a mayor presión social, mayor posibilidad, ¿verdad? De que se apruebe la ley. Entonces, claro, tenemos ejemplos de estos reclamos estudiantiles que toman un colegio, con razón o no, ¿verdad? Pero están forzando una situación y deriva en la presencia de las autoridades que se requieren, por ejemplo. Así mismo. Sí, justamente, volviendo al caso de la ley contra toda forma de discriminación, ¿verdad? Yo recuerdo, y no participé en eso, pero veía en la televisión, en 2007, cuando se presentó por primera vez
casi no había... Hace 10 años. Hace 10 años prácticamente. Casi no había gente que presionase allá afuera en el Congreso. Era más así directores de organizaciones y estaban ahí afuera presionando para que el Senado apruebe. Me acuerdo que se perdió así, creo que 3 votos o 4 votos contra 40 más o menos. ¿Entendés? Ahora, o sea, en 2014, que fue la última vez que se tocó, y que fue la más exitosa hasta ahora, se llegó a 17 votos y solo faltó 4 votos para llegar a la mayoría que se necesitaba para aprobar. A la media sanción. Sí. Entonces pasaron 7 años, se llegó por lo menos a casi el doble, a la mitad de lo que se necesita. O sea, faltaban solo 4, de los cuales supuestamente eran los aliados nuestros, pero o sea, no se fueron estaban ausentes. No se presentaron. Ocurre también movidas, reacciones políticas. Pero me acuerdo estuve muy atrás en ese momento me acuerdo, y teníamos los votos nosotros, incluso teníamos 23 votos a favor, ¿verdad? Y era ya mayoría, y felices, ¿verdad? Pero bueno, faltaron 4 y 1 se abstuvo. Al final, entonces perdí, pero creo que si todo sale bien otra vez este año, a finales de año, si se vuelve a tocar, vamos a ir mejorando. Obviamente también hay más gente que se involucra, justamente por el tema de la discriminación, el miedo hace que mucha gente no se pueda ir al Congreso a dar la cara, porque como nos toca muy profundo a nosotros, somos nosotros los que realmente estamos ahí. No vas a ver, todo este tiempo no vi que, por ejemplo, organizaciones como Teletón, por ejemplo, o Saraquí, que tienen mucha gente, muchos voluntarios, vayan a defender esa ley que también proteja a personas con capacidades diferentes. No están ahí. Y yo sé que es también culpa nuestra por no hacer que más gente se sume. Y se está trabajando sobre eso, porque la ley es muy abarcativa, es amplia, es educativa y no es punitiva, que son cosas la mayoría de las leyes que se prueban a veces si no cumplís son punitivas. Pero en este caso es una ley educativa, pero que tenemos que seguir mejorando para que tengamos más presión, ¿verdad? Y se está trabajando sobre eso y espero que este año se pueda volver a presentar y otra vez hacer más presión, porque creo se habla más ahora de este tema que hace 3 años atrás. Definitivamente. Volviendo al tema de las consultas, Lenny, y sobre todo el sector adolescente o preadolescente que empieza a construir su identidad y su orientación sexual misma, ¿verdad? Estos chicos, por llamarlo así, van de la mano de sus padres, no van voluntariamente en la mayoría de los casos, ¿verdad? Exactamente. Los pacientes que recibí fueron acompañados de sus madres, ¿verdad? Y los mayores datos que pude obtener y recuerdo en este momento es que esos chicos son apoyados por la mamá y de cierta forma el papá es muy reacio a aceptar, ¿verdad? Esa inclinación del adolescente. Entonces es como que hay apertura por parte de la mamá, pero el papá pone una postura de rechazo. Y eso genera un impacto emocional en el adolescente. ¿Por qué? Porque acepta ante la mamá, pero no es capaz de poder asumir ante el papá, y menos ante la familia y menos ante la sociedad. Y ahora, pero ese adolescente se muestra abierto al diálogo contigo, en la consulta sí. El adolescente se abre, expresa su malestar, ¿verdad? Y de cierta forma esas conductas que es observada por la mamá o por la persona que le trae a consulta, ¿verdad? Como una conducta capaz, qué sé yo, de rebeldía, de rechazo hacia los padres, ¿verdad? Es simplemente una consecuencia de ese estado emocional o psicológico en el cual en ese momento está debido al rechazo y a la no aceptación que involucra todo esto. ¿Y cuál es la orientación profesional que se da así en forma genérica, lógicamente? Ok. Primero, el diálogo en la familia, ¿verdad? De que la familia pueda verdaderamente acercarse a ese adolescente
que puedan escucharles con respecto a lo que le está ocurriendo, ¿verdad? A lo que necesita, y a partir de ahí ir construyendo, ¿verdad? Lo que implica dentro de la familia justamente ese apoyo, porque no existe otro camino. Sí, bueno, y sí. Justamente mencionando, aclarando lo que dice la psicóloga, el rechazo muchas veces del papá es por el machismo que hay. El machismo creo que es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad paraguaya en sí, y eso hace que muchas veces, o la mayoría de los casos, haya rechazo del papá, ¿verdad? Cuanto menos machistas sean los papás, toman mejor. O sea, eso es lo que yo pude notar, ¿verdad? Y conozco papás que no son machistas como, en mi caso, como el mío, por ejemplo, que no eran así, y que uno puede crecer saludablemente, porque al no tener una familia o un papá machista, tanto la mamá o la hermana o la hija o el hijo, crece en un ambiente mucho más saludable que dentro de ese ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le da el lugar a cada uno como corresponde y los derechos de cada uno como corresponde. 20:53, tenemos que hacer nuevamente una pausa. Bueno, tenemos un minuto para cerrar nuestra participación. ¿Qué mensaje podemos dar finalmente, Diego Bazán, a la sociedad, a la gente que nos está observando justamente en este momento? Bueno, primeramente agradecer por el espacio, ¿verdad? Estoy muy contento de que y repetimos que Irene la invitamos, ¿no? Sí, Irene no pudo venir, me disculpo por ella. Y agradecer por el espacio porque cada vez nos están invitando más para poder hablar de este tema que muchas veces en la casa no se habla, no se toca. Y gracias especialmente por este tipo de programas y por darnos esa oportunidad de hablar de cosas que en casa no se pueden hablar. Así mismo, esa es la idea, justamente dar apertura a todos los sectores. Eleni, ¿qué le decimos a los padres, a la familia, a la comunidad? Básicamente que aprendamos a respetar a las otras personas y a aceptar que todos somos diferentes, y por sobre todo a no generar nosotros mismos ese miedo en los niños, ¿verdad? Porque desde pequeños es donde tenemos que instalar nosotros mismos ese respeto y no generar nosotros la homofobia. Correcto. Gracias por su participación y será hasta la próxima. Buenas noches. Cerramos Puntos de Vista.